Bueno, ¿cómo anduvieron en la semana? ¿Estuvieron trabajando? Cric, 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 cric. Sí, yo estuve leyendo, profe, lo que sería este módulo 2 y la verdad es que no entendí nada. Bien, muy bien, Leonela. Está bien, no es pecado no entender, al contrario, lo más común es que uno no entienda. Para eso, hoy vamos a desarrollar algunas cuestiones como para aclarar algunas dudas, pero siempre es importante la lectura, y aunque sea decir esto, no entendí nada, aunque a vos te parezca mentira, algo se mete adentro. Y cuando uno empieza a hablar y a contar y a expresar algunos conceptos, a desarrollarlos, eso como que se va acomodando. Es como cuando uno tira un montón de melones arriba de una carreta y a medida que la carreta se pone en marcha, los melones se van estabilizando. Eso es lo que pasa con el conocimiento en la cabeza. Así que muy bien, Leonela. Lo importante es haberlo leído. Sí, lo leí, intenté resolver, que sea el ejercicio 2. Dije, bueno, pide el 6 y el 10, resuelvo el 2, como para, de última, si puedo hacer algo, mando conjunto con mi tarea de la consulta, que como ya he hecho en la primera parte, pero no, sí, no entendí nada. Fue como, voy a esperar a la clase a que me lo expliquen, porque realmente no caso uno. Bueno, hoy vamos a trabajar algunas de esas cuestiones y les voy a poner algunos videos. Justo el ejercicio 6 es el que piden para que hagan la actividad. Sí, el 6 y el 10. ¡Ja! ¡Qué cagada! Porque justo el 6 lo resolví yo para... no sabía cuál era la actividad. Dije, voy a agarrar cualquiera. El 6 lo resolví, lo grabé y lo subí, que es lo que vamos a trabajar hoy. Pero bueno, no importa. ¿Está? Después tienen algunos que son iguales. A ver. No tengo el módulo justo a mano mía, pero bueno, no importa. Bueno, son las 18:30. David, ¿estás por acá? A ver, David está acá. Bueno, no lo veo a David, quería saludarlo. Arrancamos. Cualquier momento ya se va a sumar con nosotros. Bueno, espero que hayan tenido una semana linda, que hayan estado disfrutando de la lectura, de las ventajas que esta cuarentena nos ofrece. Está muy bien que nos ofrece un montón de complicaciones, desventajas, trastornos, pero bueno, hay que mirar siempre el vaso medio lleno y ver qué es lo positivo que nos deja. Y entre las cosas positivas es que uno no tiene que invertir tiempo en viajar, para ir a estudiar, sino que uno puede disponer de ese tiempo para estar en casa y pensar y estudiar y buscar las veces que sea necesario en la bibliografía, en internet. Hoy existen un montón de recursos que uno tiene a la mano, ¿sí? Al alcance, para poder trabajar. Bueno, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Quedo tranquila con eso? Muy bien. Yo les voy a compartir una pantalla ahora entonces. Y mientras tanto, les voy a ir explicando algunas cosas. Ahí va. Ver la pantalla que yo estoy compartiendo. Hola David, ¿cómo andás? ¿Todo bien, David? Sí, se me hizo unos minutitos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A mi abuelo le habían sacado un diente que no era. Imagínense, eso es realmente preocupante, ¿está? ¿No? Así que no hay problema. Bueno, no sé si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí. ¿El PowerPoint? Sí. Perfecto. Ustedes guíenme porque yo estoy como
como seguita acá. Bueno, ustedes estuvieron leyendo, esta es un PowerPoint de solamente 2 diapositivas, ¿no? Diapositivas o filminas, no sé cómo se dice, en donde acá el título es Estática del cuerpo rígido, y en realidad a nosotros lo que nos importa es esto que aparece acá, que es el desarrollo, es decir, no necesitamos escribir mucho, yo se los voy a ir contando de acuerdo a lo que estamos viendo ahí. Ustedes estuvieron leyendo algo que se llama estática del cuerpo rígido, y entonces lo primero que yo me tengo que preguntar es qué coños es la estática. Es decir, ¿por qué se llama estática? ¿Y qué es un cuerpo rígido? Es decir, cuando yo tengo que estudiar algo, más allá del título, me tengo que preguntar qué significa ese título que se le está metiendo al concepto que están tratando de que yo aprenda. Y la estática es una parte de la física, específicamente de la mecánica, que es la responsable de alguna manera de estudiar el equilibrio de los cuerpos. Es decir, la parte estática me está diciendo algo que está quieto. Entonces, a eso que está quieto lo asociamos con el equilibrio, aunque no siempre las cosas que están quietas están en equilibrio, las cosas que se mueven también pueden estar en equilibrio. Entonces, partamos de la base de que la estática es justamente un pedacito de toda la ciencia física, Pilar. más particularmente de la... ¿Sí? Sí, disculpa, tenés la cámara apagada. Ah, sí, porque No cuando... sé si... A mí me distrae cuando yo la tengo prendida porque me aparezco en una esquina y no me gusta porque me empiezo a mirar yo. Sí, está bien. Entonces la apago a la cámara. Está perfecto. Sí, yo también hoy estoy con la cámara apagada. Bien. Pero el PowerPoint lo ven. Sí, se ve perfecto. Y como no sé cómo eliminar el cuadrito de mi cara en la esquina, entonces me distrae, me estoy mirando todo el tiempo cómo me muevo, si tengo el pelo bien, y me voy perdiendo en el concepto. Entonces siempre la termino apagando. Claro, perfecto. Así que gracias, David, igual. Les decía, ya me perdí que les estaba diciendo, de la estática estábamos hablando, que es un pedacito de la física, específicamente un pedacito de la mecánica. Si ustedes se acuerdan, en nuestra primera clase hablamos de todas las partes, o de la mayoría de las partes que conformaban las ciencias físicas, y entonces hablamos de la mecánica, que es la encargada de estudiar el equilibrio de los cuerpos, pero no de cualquier cuerpo, sino de algo que vamos a llamar cuerpo rígido. Y como la palabra lo indica, rígido, uno dice, sí, estaba rígido, ahí la ropa colgada afuera después que cayó la helada quedó rígida, es decir, uno asocia la rigidez con la dureza. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es un cuerpo rígido? Y vamos a decir nosotros que un cuerpo, o sea, está dentro del concepto de cuerpo rígido, cuando las partículas que lo conforman no alteran sus posiciones, aunque ese cuerpo esté sometido a un montón de fuerzas. Por ejemplo, imagínense ustedes una sandía o un melón, para ponerlo en contexto, ¿no? Ustedes se imaginan una sandía o un melón, imagínense que hay un montón de gente que está tirando de esa sandía o melón y marcan 2 pequeños puntitos, ¿sí? Si por más que yo tire para un lado, porque cada vez que uno tira de algo, yo agarro una ropa y la estiro, y 2 puntos cualquiera que yo considere, una vez que yo los estiré, ya no conservan la misma distancia inicial que tenían esos puntos originalmente. Lo mismo pasa si lo comprimo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, voy a decir que cuando nosotros tenemos un cuerpo y considero 2 puntos dentro de ese cuerpo y le aplico una fuerza de compresión, le aplico fuerzas de extensión, le aplico la cantidad de fuerzas que a mí se me antoje, si esos 2 puntos siempre permanecen a la misma distancia, independientemente de la cantidad de fuerzas que se aplique sobre el cuerpo, entonces yo voy a decir que es un cuerpo rígido. Y en definitiva lo que voy a estar diciendo es que es un cuerpo que no se va a deformar. Una pelota de fútbol, por ejemplo, cuando yo le hago picar con el piso, cuando le pego un cabezazo, cuando le encajo una patada, se deforma. Entonces, no todos los puntos van a estar permanentemente a la misma distancia uno de otros, sino que lo que voy a tener es
un cuerpo que al ser deformado va a cambiar automáticamente la distancia entre esos puntos. Y acá es muy importante porque si ustedes ven esta diapositiva, yo tengo algo que dice estática de un punto y estática del cuerpo rígido. Una cosa va a ser la estática del punto y otra cosa va a ser la estática de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un cuerpo que, como acabo de decir, va a conservar la distancia entre cualquiera de los dos puntos independientemente de las fuerzas que actúen sobre él. Y un punto, ¿sí? Es algo que, bueno, un punto no tiene dimensión, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros estudiamos la estática del cuerpo rígido, vamos a estudiar el equilibrio, porque estática es sinónimo de equilibrio, y cuerpo rígido, vamos a hablar de cualquier cosa que sea un cuerpo, ¿no? Que forme parte del espacio, en donde cualquiera de los dos puntos que yo considere de ese cuerpo siempre van a mantener sus distancias respectivas uno de otro, por más que yo me esmere en comprimirlo o en estirarlo, esas distancias se van a mantener constantes eternamente. Eso va a ser un cuerpo rígido, es decir, un cuerpo que no tiene la capacidad de deformarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio, yo digo, bueno, la estática es sinónimo de equilibrio, entonces uno podría decir, bueno, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? ¿Sí? Y entonces ahí nos tenemos que meter un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con el reposo, y en donde yo voy a decir, bueno, un cuerpo está en equilibrio, es decir, yo agarro el termo, lo dejo arriba de la mesa, y el termo no se mueve de arriba de la mesa, no se va a mover de arriba de la mesa. Entonces voy a decir que ese cuerpo está en reposo, está quieto, está en reposo, eso es un equilibrio estático. Pero los cuerpos que se mueven también pueden estar en equilibrio. Y eso se llama equilibrio dinámico, pero en el caso exclusivamente de un equilibrio dinámico, lo que voy a tener es un cuerpo que se mueve, pero no de cualquier manera, sino que se va a mover con un movimiento específico que vamos a ver justamente en unidades posteriores, que tiene que ver con algo que se llama rectilíneo uniforme. Es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Si hay un cuerpo, una sandía que yo tiro por la ventana de una nave espacial en el medio del espacio sideral, tiro la sandía por la ventana de mi nave espacial, entonces esa sandía se va a mover a una velocidad constante todo el tiempo hasta que se choque con otra cosa y le haga cambiar el módulo de esa velocidad o la dirección de esa velocidad. Ya sabemos lo que es módulo y ya sabemos lo que es dirección, porque estuvimos hablando de vectores. Entonces, siempre que un cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme, yo también puedo decir que ese cuerpo está en equilibrio. Entonces, uno dirá, bueno, ¿y para qué tengo que estudiar esto yo? ¿Para qué? Ya vamos a meternos con esas ecuaciones que aparecen ahí, pero en principio a mí me interesa que nosotros podamos descubrir para qué estudiamos lo que estudiamos. Es decir, ¿por qué me hacen estudiar vectores? ¿Por qué me hacen estudiar la estática o el equilibrio de los cuerpos rígidos o de los cuerpos indeformables? ¿Dónde aplico esta rama de la física yo? Bueno, sencillamente en infinidad de cosas, sobre todo ustedes que van a ser ingenieros. Es decir, en el caso, por ejemplo, de estructuras como son las edificaciones, en la parte de ingeniería civil, en puentes, en caminos, ¿sí? Yo necesito tener equilibrio estático, es muy necesario que esa construcción que yo vaya a hacer se mantenga estable, y no que se mantenga estable durante 2 años, sino que se mantenga estable a lo largo del tiempo, es decir, por mucho tiempo un edificio se tiene que mantener estable, por mucho tiempo un puente se tiene que mantener estable, por mucho tiempo un camino se tiene que mantener estable. Por eso vemos algunos errores gravísimos que vemos en las construcciones civiles, porque justamente hay alguien que hace mal las cuentas, que no tiene en cuenta esto que estamos diciendo, que tiene que perdurar en el tiempo. Por ejemplo, imagínense ustedes los acueductos romanos, ¿sí? Si escucharon hablar alguna vez de eso, si es parte de lo que aprenden en el secundario, que nosotros podemos disfrutarlos hasta hoy en día, ¿sí? Pero más allá de la historia y de lo que nos puede dejar impreso esos ingenieros del pasado,
también nosotros podemos aplicar la estática a, por ejemplo, cargas eléctricas. ¿Está bien? Cuando yo hablo de equilibrio de partículas con carga eléctrica, estoy hablando de algo que tiene que ver con la estática. Pero también puedo hablar de cuerpos sumergidos, por ejemplo, en fluidos, como el agua o como el aire. Entonces voy a hablar de algo que se llama hidroestática. Entonces, se puede aplicar en un montón de cosas en la vida cotidiana. Cuando uno piensa en la estática y se pone a pensar en cómo se origina, ustedes tienen que entender, o creer al menos, que nada se crea si no hay una necesidad de hacerlo. Es decir, que el motor para la creación y el invento y el ingenio de las cosas que nosotros vemos, tenemos y disfrutamos, surge a partir de la necesidad. Y el hombre tuvo la necesidad de construir estructuras fijas a medida que las ciudades se iban estableciendo. Es decir, yo no podía tener una casa que me la vaya moviendo todo el tiempo porque los hombres primitivamente eran nómadas. Entonces, cuando las sociedades se fueron estableciendo en un determinado lugar, ya yo no necesitaba tener una casa móvil o armarme una casa a cada lugar que vaya, sino que necesitaba tener algo más estable, y a partir de ahí se fueron generando estructuras fijas. Un claro ejemplo de esto, que como monumento testigo, es lo que nos dejaron los egipcios, ¿no? Ellos ya conocían incluso las máquinas simples, las poleas, las palancas, los planos inclinados. Todo eso formaba parte de la cultura egipcia. Y no solo parte de la cultura, sino del dominio. Ustedes piensen que la naturaleza a nosotros nos interesa conocerla, pero no por conocerla nada más, sino conocerla para dominarla. Es decir, el último fin que nosotros los humanos tenemos es poder dominar la naturaleza. Pero hubieron, está mal dicho, hubo otras civilizaciones del mundo antiguo que también generaron artefactos, monumentos, en base a estos principios fundamentales de los que nosotros estamos hablando. Esto de la estática de cuerpos rígidos es como el primer paso para empezar a caminar y después a correr y después a andar en bicicleta. Es decir, esto es básicamente elemental dentro de la estructura del cuerpo de la ciencia física. Y los griegos empezaron a hacer algo muy interesante, que fue sistematizar. A sistematizar significa a documentar, a hacerlo sistemático, a tener un orden en la forma en que uno aprendía y aplicaba esos conocimientos. Y uno de los más conocidos, que ustedes recontra archi super mega conocen, es Arquímedes, por ejemplo, que bueno, él fue uno de los primeros que dejó establecidos los fundamentos de la palanca, del uso de la palanca y el equilibrio de los cuerpos sumergidos. Es decir, todos conocemos a Arquímedes por eureka, eureka, cuando aprendemos qué es lo que pasa con los cuerpos cuando se sumergen. Y después hubo otros científicos, como, qué sé yo, que fueron científicos, artistas, etcétera, etcétera, como Leonardo, un científico como Galileo, Leonardo da Vinci estoy hablando, ¿no? Y Galileo Galilei, que realizaron aportes fundamentales e impresionantes. Incluso Galileo llegó a decir, y el fundamento de lo que nosotros manejamos ahora, que no se necesitaba una fuerza neta para mantener el movimiento de un cuerpo. Es decir, en algunas palabras lo que decía Galileo es, che, pero mirá que no se necesita una fuerza para mantener el equilibrio de los cuerpos. Y esto es como una verdad revelada. Sobre esta verdad se construye un edificio enorme dentro de la ciencia física. Y ahora, después les voy a hacer un poquito de historia respecto de eso. Pero bueno, ¿de dónde surge esa palabra estática? Y es una palabra que viene de griego, que significa equilibrio, pero que básicamente lo que intenta designar ese término es todo aquello que está estacionario, ¿sí? Y la vamos a ver en la aerostática, que es la rama que estudia el equilibrio de los cuerpos en el aire, en la hidroestática, que estudia el equilibrio de los cuerpos, la electrostática, que estudia el equilibrio de las cargas eléctricas, la magnetostática. Es decir, hay un montón de aplicaciones que tiene nuestro estudio de la estática de cuerpos rígidos.
Y ustedes acá ven todo esto para explicar qué es la estática, imagínense lo que viene después, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque cuando uno estudia algo tiene que saber los orígenes, porque solamente así uno le da valor a las cosas. Y entonces ahí ustedes ven las dos flechitas, y una dice estática de un punto y estática del cuerpo rígido. Y entonces, vamos a ver, sobre todo, porque ahí dice, en la estática de un punto dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, yo me pregunto, ¿qué quiere decirme alguien cuando me escribe que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? ¿Qué representan las fuerzas? Y esto voy a tocarlo muy por arriba porque después nosotros tenemos un tema que se llama dinámica, en donde ahí vamos a profundizar muchísimo este concepto, sobre todo para ver los efectos que produce una fuerza o varias fuerzas sobre un punto, un cuerpo, etc. Cuando nosotros hablamos de fuerza, vamos a hablar de interacción entre dos o más cuerpos, pero mínimamente para que exista una fuerza tiene que haber dos cosas. Es decir, yo no puedo tocar la mesa si no hay una mesa, pero al mismo tiempo que yo toco a la mesa es tocada por mí. Por lo tanto, sí o sí hay una interacción entre dos objetos, pilar y la mesa. Cuando yo le doy un beso a alguien, le doy la mano a alguien, me choco con alguien cuando estoy jugando al fútbol, entonces yo no puedo sentir ese contacto, esa interacción con ese otro si no hay un otro. El problema es que generalmente uno piensa que las fuerzas están asociadas a los contactos, y las fuerzas no necesariamente tienen que implicar un contacto físico entre los elementos que intervienen. Es decir, yo puedo tener fuerzas que actúan a distancia, como por ejemplo fuerzas eléctricas. Yo tengo un protón por un lado, tengo un protón por el otro, y entre esos dos protones, que según me enseñaron en el colegio secundario, las cargas iguales se repelen, aparece una fuerza. La pregunta es, ¿cómo sabe el protón que lo que tiene enfrente es un protón? Y esos protones nunca se tocan, sin embargo existe esa fuerza y se puede medir, que es lo que a mí me importa, porque si no se pudiese medir, entonces no estaría formando parte de nuestro corpus científico. Otra fuerza es la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Nosotros, no hay nada que nos esté atando a la Tierra, ni el Sol está atando a la Tierra, ni la Tierra está atando a la Luna con algún hilo invisible. Ese hilo invisible es justamente una fuerza que no actúa por contacto, sino que actúa a distancia. Entonces, las fuerzas no necesariamente tienen que implicar un contacto entre los elementos que van a estar interviniendo, sino que también esas fuerzas pueden darse a distancia. ¿Me van a entender acá lo que estoy diciendo? Sí, Sí, sí. se entiende. Muy bien. Sí. Yo les voy a pedir, por favor, que en la medida de lo posible, si a ustedes se les presenta una duda, me interrumpen y me lo van preguntando. Yo de vez en cuando les voy preguntando esto, porque yo me cebo hablando. Imagínense que a mí me encanta esto. Entonces me cebo y a veces me olvido cómo viene la gente del otro lado. Bueno, entonces, dicho esto, yo digo, bueno, está bien, es la interacción entre dos cuerpos. No importa si es de contacto o es a distancia. Para que haya fuerza de gravedad, necesito tener a la Luna y necesito tener la Tierra. Necesito tener la Tierra y el Sol. Necesito tener, bueno, siempre que haya masa, va a haber a distancia una fuerza gravitatoria. Siempre que haya cargas, va a haber a distancia una fuerza eléctrica. Entonces, independientemente de si son de contacto o si son a distancia, bueno, ¿qué hace una fuerza? ¿Qué genera una fuerza? Bueno, y esto es lo que a nosotros nos va a interesar en esta parte de la física. Nos va a interesar que sobre un cuerpo que pueden estar actuando un montón de fuerzas, ¿sí? Todas esas fuerzas, como son vectores, y nosotros sabemos que con los vectores podemos operar, es decir, sumar, restar, cuando yo sumo todos esos vectores, esa suma me dé 0, porque justamente la estática está hablando del equilibrio. Entonces necesito que las fuerzas me den 0 para que haya equilibrio. Entonces uno dice, pucha, si me tiene que dar 0 para que haya equilibrio, ¿qué pasa si no me da 0? Bueno, entonces no hay equilibrio. Si no me da 0, no hay equilibrio. Y si el equilibrio es que esté quieto o que esté moviéndose siempre con la misma velocidad,
cuando no está en equilibrio, me va a estar diciendo una cosa, me va a estar diciendo, che, ese cuerpo no está quieto y tampoco se mueve en forma rectilínea con velocidad constante, sino que se está moviendo de otra manera, una manera que después le vamos a poner un nombre. Lo importante acá es conceptualmente entender que cuando la sumatoria de las fuerzas en un punto, cuando digo un punto que es adimensional, es decir, no existe un punto, no hay manera que yo les diga, che, miren, acá les traje un punto para que vean. No existe un punto. El punto es sin dimensión. No tengo ni una dimensión en el punto. Entonces, todas las fuerzas que puedan actuar sobre un punto, para que ese punto no se mueva, me tiene que dar 0. Pero miren que estoy diciendo para que no se mueva. Para que no se mueva de cualquier manera. Para que ese cuerpo esté quieto, para que ese cuerpo esté en equilibrio, o moviéndose en forma rectilínea y uniforme, todas las fuerzas que puedan estar actuando ahí me van a dar 0, me tienen que dar 0. Si a mí no me da 0, me está diciendo que ese cuerpo se está moviendo de otra manera, y después tendré que ver de qué manera se mueve. Pero existen dos maneras de moverse. En el caso del punto, la manera de moverse es la forma, la que involucra la traslación. Es decir, yo puedo tener un punto que se traslade de un lugar a otro, y cuando yo hablo de un punto que se traslada de un lugar a otro, digo, estaba en A y de repente se fue a B. Y cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido, a diferencia de un punto, ¿sí? Fíjense que ahí en el cuadrito más abajo les dice a ustedes que esa condición, voy a mirar igual acá al costado, porque si no, sí puedo ver algo. Me dice que esa condición es bastante complicada, porque no siempre se conocen todas las fuerzas que actúan sobre el punto, y en este caso es en donde existen vínculos o condiciones materiales que limitan el movimiento. Por ejemplo, si yo me imagino que yo soy un punto sentada en esta silla, va a haber un vínculo o una condición material que es la silla, la que está inhibiendo que yo me hunda, ¿sí? Porque está generando una reacción que va a contrarrestar mi fuerza peso. Entonces, lo que va a generar es una normal, pero bueno, no importa porque no es el término que a mí me interesa. Lo que quiero decir es que estos vínculos van a ser todos los elementos físicos o materiales que van a limitar el movimiento de un cuerpo. Entonces yo tengo un objeto en el piso, ¿sí? Y yo sé que el objeto se va a poder... gracias. Bueno, yo sé que el objeto se va a poder mover, pero de manera traslacional, es decir, yo al punto lo voy a poder llevar para un lugar, lo voy a poder llevar para el otro lugar, lo voy a subir, lo voy a bajar, pero en forma traslacional, es decir, se va a trasladar, se va a desplazar. Ahora yo puedo tener un cuerpo rígido, por ejemplo, yo tengo este control remoto, y me imagino que es rígido porque yo le aplico fuerzas, pero cuando yo mido la distancia entre el on-off y el mode, siempre es la misma, no importa la fuerza que yo le aplique. Entonces, hay un montón de fuerzas que le estoy aplicando, y ¿qué puede pasar con este cuerpo? Que se traslade, ¿sí? Pero también puede ser que no se traslade. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el caso de un sub y baja. Yo me subo en el sub y baja, y el sub y baja no se traslada, no me voy de una placita a la otra placita con el sub y baja. El sub y baja se mueve, pero para un lado y para el otro. Es decir, lo que hace es rotar, lo que hace es girar. No gira 360 grados porque tengo el piso, que me va a estar limitando ese movimiento, ¿está bien? Pero va a tener la tendencia a girar. Yo puedo abrir una puerta, ¿sí? Y la puerta está cerrada, o sea que está en 0, está en equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas me da 0 porque la puerta está cerrada. Ahora yo voy y la abro, y la puerta no se traslada, no se desplazó, yo no la arranqué, no la subí, no la bajé. Sin embargo, giró respecto de un centro de giro o un eje de rotación que en el caso de la puerta van a oficiar las bisagras. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿no es suficiente en un cuerpo rígido para que esté en reposo, quieto, que la sumatoria de las fuerzas me dé 0? No, no es suficiente. Tiene que haber otra cosa que también me dé 0, y es esto que aparece acá abajo con letra griega llamada tau, que se llama momento de una fuerza,
momento de torsión, o simplemente momento, ¿está bien? Es decir, en un cuerpo rígido, el cuerpo rígido no solo se va a poder trasladar, sino que también puede rotar. Entonces, una cosa es que traslade, otra cosa es que rote. Para que el cuerpo esté realmente en equilibrio, ¿sí? Las dos condiciones que tienen que darse en un cuerpo rígido es que la sumatoria de las fuerzas me dé cero y que la sumatoria de los momentos me dé cero. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, no, de nuevo, no entiendo eso. A ver. ¿Qué es el momento? Está bien, está muy bien. Es un concepto no fácil de entender, ¿está? Yo ahora lo que voy a hacer es ponerles un videíto, que lo voy a adelantar bastante al videíto. Déjame ver algo. Voy a quitar esto y voy a ir a trabajar con mi puerta. A ver. Porque este es un concepto que tiene que quedar muy, muy claro. Y si no queda claro... A ver. Voy a mover esto un poquito. ¿Ven la puerta ustedes? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo me voy a sacar esto y díganme si escuchan. Si me saco esto, ¿escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Bien. La puerta, esa puerta, ahí, así como está, la sumatoria de todas las fuerzas me da cero. ¿Está bien? Está en equilibrio. Pero resulta que cuando yo la abro la puerta, ¿sí? Miren lo que pasa. ¿Alguna vez ustedes se lo han preguntado seguramente? Porque todos nos preguntamos esto y lo hicimos cuando éramos chicos. ¿Qué pasa si yo agarro y aplico una fuerza y la aplico acá? La puerta gira. Es decir, la puerta está atada, está vinculada a un eje de rotación que en este caso van a ser 3 bisagras, ¿sí? La puerta no se va a trasladar, es decir, yo no la agarro y la traslado del punto A al punto B, ¿está bien? Sino que lo que voy a hacer es que mi fuerza, la fuerza que yo le aplique, va a tener la tendencia no a arrancarle a la puerta, sino que lo que va a hacer es darle la tendencia a girarla, a rotarla. Yo estoy tratando de explicárselo del modo más casero posible, sin ecuaciones y sin fórmulas. Sí, pero va a tender a rotar, pero porque tiene ahí las bisagras. Correcto. Porque si tuviera otra cosa, haría otra cosa. Correcto, aguántenme un segundo. Voy a agarrar el disco de Björk, ¿está bien? ¿Ven todos el CD que tengo? Sí. Bien. Entonces, en el caso del CD, supongamos que yo tengo este CD, ahí lo tengo el CD. Una cosa es que yo agarre este CD, lo levante y me lo lleve acá. Lo trasladé al CD. O sea que las fuerzas me generaron una traslación. Ahora puede ocurrir que yo agarre este CD y lo tengan en distintos planos. Yo en este caso, por ejemplo, ¿sí? Lo tengo en un plano vertical, es decir, el CD está parado, está en un plano vertical. Pero este CD tiene esta virome que está oficiando de eje de rotación, es decir, está haciendo lo mismo que están haciendo las bisagras. Entonces yo cuando le aplico una fuerza a este CD, por ejemplo, acá arriba, lo que hago es hacerlo girar. Este CD rota, empieza a rotar respecto de un eje de rotación, porque hay una fuerza que yo le estoy aplicando y no me está, yo cuando le aplico la fuerza, no me hace que el CD se me vaya. Lo que hace es que ese CD rote en respecto de un eje de rotación. Puede rotar en este plano vertical o puede rotar en un plano horizontal, no importa. Lo que está diciéndome esto es que cuando yo tengo unas fuerzas, las fuerzas no solamente son capaces de trasladar un cuerpo, sino que también tienen la posibilidad de hacerlo rotar. Yo me subo a una escalera
acá estábamos hablando de la puerta, y me quedo acá porque voy a seguir hablando de la puerta. Agarro la escalera, la apoyo en contra de la pared y me subo, tiqui, 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 tiqui. Entonces, cualquiera, de manera instintiva, sabe más o menos cómo tiene que, sin necesidad de estudiar física, sabe cómo tiene que poner, a qué distancia más o menos tiene que poner la base de la escalera de la pared. Uno se fija si está húmedo el piso, si tiene rugosidad, porque sabe que en cualquier momento cuando se sube puede rotar, puede girar. Eso, que yo me suba a la escalera y la escalera se me empieza a caer, ¿sí? Lo que está haciendo es de alguna manera decirme que si no estuviese la pared y la escalera estuviese anclada al piso, yo arriba de la escalera haría esto. ¿Está bien? Rotaría respecto de un eje de rotación o de un punto de rotación. Lo que yo acá, en el caso del CD, por ejemplo, yo le aplico una fuerza acá arriba y este CD rota. Pero yo me podría preguntar qué pasa si en vez de aplicar la fuerza acá arriba, se la aplico acá, a la mitad. Es decir, desde mi dedo hasta acá arriba hay un radio. ¿Qué pasa si lo aplico a la fuerza a la mitad del radio? Es lo mismo que agarrar la puerta y decir, ¿qué pasa si yo aplico la fuerza acá? Cuando yo tengo esta distancia respecto al centro del giro. Si yo tengo la puerta abierta, le aplico una fuerza y la cierro. Pero ¿qué pasa si yo esa fuerza la aplico a la mitad? Y entonces yo me doy cuenta que tengo que aplicar una fuerza un poquito más grande. Y si fuese medio insistente, vengo y digo, ¿qué pasa si me pongo acá, justo casi sobre la bisagra, y quiero empujar la puerta? Y me cuesta un Perú empujarla. Entonces, generar el mismo efecto, es decir, el efecto es el mismo, la cierro, pero necesito hacer mucha más fuerza para poder lograr el mismo efecto. Entonces, uno es ahí a donde se pregunta, ¿qué es lo que hace que desde la práctica yo me dé cuenta efectivamente que yo acá tengo que aplicar menos fuerza que si la aplico acá que si la aplico acá? Está claro que el objeto rota porque hay un eje de rotación, como vos decís, o hay un vínculo, o hay una bisagra, o hay no sé qué cosa. De otra manera no podría rotar. Pero yo puedo tener, por ejemplo, si ustedes agarran y ponen algo, qué sé yo, algo... ¿Vieron esas maquinitas que tiran aire para arriba y que pueden flotar las cosas y las tienen ahí con el aire flotando? Sí. Esos objetos que están ahí arriba no están ahí suspendidos, sino que están ahí y están dando vueltas, rotando permanentemente. Esa rotación, ese giro que están haciendo, lo hacen respecto de algo que, bueno, que ahí va a ser el centro de masa, no importa cómo se llama. ¿Está? Pero no es porque tienen como varias fuerzas empujándolo, el aire desde abajo y el aire desde que está afuera de ellos. Correcto, correcto. En realidad, muy bien, Daniela, ahí hay muchas fuerzas. Pero resulta que todas esas fuerzas yo las puedo reemplazar por una sola. Todas esas fuerzas reemplazadas por una sola es la que yo voy a llamar sumatoria de fuerzas. Es decir, claro, cuando yo tengo plata que me entra de un lado, tengo plata que me entra del otro lado, tengo plata que me entra del otro lado, lo que hago es una sumatoria de toda la plata que me entra. ¿Está bien? Sí, para saber tu ganancia. Claro. Perfecto. Entonces, es lo mismo con las fuerzas. Es lo mismo con las fuerzas. Entonces, todas esas fuerzas pueden hacer dos cosas, o desplazarme el objeto o hacerlo rotar. Sí. Entonces yo, cuando hablo de equilibrio, tengo que decir que el objeto tiene que estar quieto, es decir, quieto significa que no se traslade, pero que tampoco rote. Cuando yo digo que este cuerpo está quieto, cuando este disco está quieto respecto a este centro de giro, lo que estoy diciendo es, este cuerpo no puede trasladarse, porque ahí habría una sumatoria de fuerzas que es distinta de cero, pero tampoco puede rotar, porque si rota, entonces ahí están apareciendo otras fuerzas que no me lo están trasladando, pero lo están haciendo girar. Y a esas fuerzas que me lo están haciendo girar yo les tengo que poner un nombre. Porque lo hacen girar y no de cualquier manera. Yo recién les decía que yo, si empujo la puerta desde el borde, después si la empujo desde la mitad o si la
la empujo desde casi donde me paro sobre la bisagra, voy a generar cosas distintas. La voy a cerrar la puerta, pero me va a costar más cuanto más cerquita del eje de rotación esté. ¿Está bien? Si yo estoy más cerquita, a nadie se le ocurre cerrar la puerta empujando casi sobre la bisagra. Nosotros lo hacemos cuanto más lejos mejor, ¿está bien? Porque vamos a tener que hacer menos fuerza. Esto es intuitivo. Y otra cosa, cuando yo empujo la puerta, voy a poner de vuelta ahí eso. Si yo estoy sentada acá y quiero empujar la puerta y cerrarla, y tengo que hacer esto, yo ya le estoy metiendo un ángulo a la fuerza que estoy haciendo. Entonces ya me está costando un poco más poder cerrar la puerta. Es decir, le voy a tener que hacer un poco más de fuerza para poder cerrarla, que si yo me paro de frente a 90 grados respecto del centro de giro y le empujo. Es ahí en donde, a partir de la experiencia, de lo que uno ve todo el tiempo, que nos cuesta menos o nos cuesta más, imagínense cambiando la rueda de un auto, por ejemplo. Si alguna vez alguien cambió la rueda de un auto, uno usa algo que se llama llave cruz. Entonces, cuando uno usa la llave cruz, le quiere hacer fuerza para aflojar los tornillos de la rueda, y como a veces es muy complicado, lo que uno hace es poner la llave con las barritas horizontales, y uno agarra y se para arriba de manera perpendicular, es decir, con todo el peso del cuerpo, formando 90 grados con las barritas de la llave cruz. Y entonces uno dice, ¿por qué de manera intuitiva yo hago eso? Porque yo de manera intuitiva sé que de esa forma estoy optimizando la aplicación de esa fuerza. Voy a lograr que mi peso pueda tender a hacer girar la llave cruz de una manera mucho más eficiente. Eso es lo que nosotros llamamos momento. Es la fuerza esa que yo estoy aplicando, el valor de esa fuerza que yo estoy aplicando, multiplicado por la distancia al centro de giro, pero que forma 90 grados. Es decir, la llave cruz tiene, no sé, 50 centímetros de largo, y la fuerza peso tiene 70 kilogramos fuerza. Bueno, esos 70 kilogramos fuerza, el número, multiplicado por los 50 centímetros, pero formando siempre un ángulo de 90 grados, es lo que me va a mí a dar el nuevo concepto, la nueva cantidad, que es la que se llama momento. Momento de torsión o momento de una fuerza. Y eso es, en definitiva, la capacidad que tiene una fuerza. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué es el momento? Y bueno, es la capacidad que va a tener la fuerza de hacer girar a un cuerpo. En pocas palabras es eso. Profe, una pregunta. Sí. O sea que cuando hablamos de momento siempre es referido a giro. Sinónimo momento, sinónimo giro. Correcto. Bien. Y siempre el momento está relacionado a un punto, que es el eje de rotación de dicho cuerpo. Correcto. Bárbaro. Exactamente. ¿Está? Sí. También, si le sirve, lo que recién explicaba con el tema de la llave cruz, el momento está muy relacionado con el concepto de palanca. Correcto. Claro, sí, tal cual. Entre más alejado de la palanca, para nosotros hacemos menos fuerza. Claro, exactamente. Correcto. Si vamos a ir a abrir una puerta, ¿sí? O voy a mover, qué sé yo, una roca, no voy a ir con un cuchillito tramontina, ¿está bien? O con una bombilla o un fierrito del tamaño de la bombilla para querer moverlo. Voy a tratar de agarrar un fierro bastante grande para poder hacer eso que está diciendo él, que es la palanca. En realidad, ahí yo no estoy viendo el giro de esta manera en como lo estamos viendo, pero si nosotros pudiésemos anclar la barra, la punta de esa barra, entonces estaríamos generando una torsión. Eso se llama torsión. Y entonces es el mismo concepto, ¿está bien? Está perfectamente aplicado ahí. Así que lo pueden mirar desde ese lugar sin ningún problema. ¿Está? Sí, más claro. Gracias.
No, es un tema igual que a mí me parece, o no me acuerdo, pero que se toca bastante por arriba ahí dentro del módulo. Pero no deja de ser importante, porque uno generalmente asocia que, que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de las fuerzas da 0, y en realidad eso es incompleto. Un cuerpo va a estar en equilibrio, pues estamos hablando de un cuerpo rígido, cuando la sumatoria de las fuerzas nos da 0, pero además la sumatoria de los momentos de cada una de esas fuerzas nos va a dar 0 también. Es decir, el cuerpo no se traslada y además el cuerpo no gira, el cuerpo no rota. Claro, Y, sin ir más lejos, imagínense un motor eléctrico, no se está moviendo, pero está girando. Y ese cuerpo rígido, todo el motor en sí, no está ¿cómo se dice?, en equilibrio, porque tiene el momento que lo está haciendo girar, al eje, obviamente. 10 puntos. 10 puntos de ese ejemplo. Uno dice, bueno, ¿y un motor por qué gira? ¿Qué es lo que hace que gire un motor? Bueno, para que gire tiene que haber una fuerza, ¿sí? Ahí aparecen fuerzas que no van a trasladar al motor, lo van a hacer girar, ¿está bien? Yo tengo el ventilador, ¿y por qué gira el ventilador? Las aspitas del ventilador, y bueno, porque ahí hay fuerzas. ¿Dónde están aplicadas esas fuerzas? Bueno, no es el centro de nuestro estudio ahora esto, pero si a mí me estás diciendo que ese cuerpo gira, entonces la sumatoria de los momentos no me da 0. No, ¿está? No nos da 0. Y no es lo mismo que esa cosa que gire tenga aplicada la fuerza en un punto o en otro. Porque si ustedes se fijan, el concepto de momento es fuerza, la cantidad que vale la fuerza por la distancia. En realidad no es cualquier distancia, sino es algo que se llama brazo de momento. Y ese brazo de momento se define como la distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el centro de giro o el eje de rotación, pero siempre en forma perpendicular. Es decir, el brazo de momento es la distancia perpendicular que hay entre el centro de giro y la línea de acción de la fuerza. Entonces, si yo tengo la llave cruz, ¿sí?, la distancia es desde el centro de giro a donde yo estoy parada. ¿Y cuál es la línea de acción de la fuerza? Y la fuerza es la fuerza peso. O sea que la línea de acción de la fuerza es la recta sobre la cual se subtiende el vector peso. Acá fíjense cómo estamos metiendo todo el tiempo el concepto de vectores, porque el momento también es una magnitud vectorial. Solo que acá nosotros no lo vamos a mirar, porque no es lo mismo que gire para un lado que gire para el otro. No es lo mismo que yo abra la puerta o que la cierre. Entonces, si no es lo mismo que gire para un lado que gire para el otro, eso me está hablando de su carácter vectorial. Pero no es algo en lo que nosotros nos vamos a meter, lo que sí ustedes deberían saber que eso es un vector. Después hay una regla, que es la regla de la mano derecha, bla, 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 en donde, si ustedes se fijaban acá en el disco, el eje de rotación salía. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y el momento a dónde lo veo vectorialmente? Va a estar siempre ahí, ¿sí?, metido, dependiendo de si gira para un lado o si gira para el otro, con el dedo gordo. Por ahí, si ustedes buscan en una bibliografía, vi que tienen el Serway como bibliografía, lo pueden encontrar ahí. Sí, el típico ejemplo de demostración del momento es cuando alguien hace girar una rueda de bicicleta, ¿no?, y la tiene con los brazos extendidos y se sienta sobre una silla que puede girar. Entonces, dependiendo cómo está girando la rueda, el hombre en la silla va a empezar a girar hacia un sentido o al inverso. Y también la distancia que la tenga puede ser que gire más rápido o más lento. Exactamente. Muy bien, correcto. ¿Está? El concepto de momento no es un concepto complejo, lo que pasa es que es un concepto abstracto. Pero cuando uno lo empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta y empiezan a como acomodarse esos melones de los cuales hablábamos al comienzo de la clase. Pero no es un concepto complejo. Lo que acá es importante entender es que las condiciones de equilibrio para que un cuerpo rígido esté en equilibrio es justamente que la sumatoria de las fuerzas me dé 0 y que la sumatoria de los momentos me dé 0. Cuando la sumatoria de las fuerzas me da 0, me dice ese cuerpo no se traslada.
no hay variación traslacional, y cuando la sumatoria de los momentos me da 0, lo que me está diciendo, bueno, ese cuerpo tampoco está rotando, no está girando. Significa que no tiene velocidad angular, porque así como hay velocidad lineal, también hay velocidad angular. Bueno, ese es el concepto básico que uno tiene que manejar. Ahora, alguien me consultó durante la semana, y yo no entendí inicialmente lo que me decía, y después me cayó la ficha de lo que me estaba preguntando. No me acuerdo quién era tampoco, pero me preguntaba algo sobre las proyecciones. ¿Qué significaban las proyecciones de las que hablaba el libro? Entonces yo me puse a hojear el libro y encontré a lo que hacía referencia el libro sobre las proyecciones. Eso tiene que ver con como las fuerzas son vectores, esas fuerzas, al ser vectores, tienen módulo, tienen dirección y tienen sentido. Y entonces cuando la dirección del vector es distinta de 0 o distinta de pi sobre 2, nosotros vamos a tener proyecciones. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fuerza que está a 30 grados respecto del semieje positivo de las X, entonces esa fuerza yo la voy a poder proyectar sobre el eje X y también la voy a poder proyectar sobre el eje Y. ¿Y cómo la proyecto? Y a través de las razones trigonométricas que nosotros ya conocemos, que son senos, cosenos y tangentes. Esas proyecciones son las que me van a terminar definiendo esa sumatoria de fuerzas que son las que nosotros necesitamos, y para eso yo armé el ejercicio 6, que era justo el que les tocaba como actividad. David, ¿podés creer lo que hice? No sabía que era ese el que les tocaba como actividad, pero ya que estamos, lo vamos a mirar, y ustedes, si hay algo que no entienden a medida que eso va pasando, porque me interrumpen y yo freno el video y lo vemos. Yo estaba ensayando hoy verlo a través de YouTube, como me habías dicho, David, así que lo voy a poner y ustedes me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Bien. ¿Todo bien? Vamos a ver este ejercicio 6. Esto es cierto, sería este que está acá. Sí, ¿todo bien? Apaga el Vamos a micrófono. ver este ejercicio 6. Silenciar el Conforme a micrófono. lo que nosotros ya estamos analizando, que en este caso el ejercicio nos dice que tenemos un punto material, que en este caso sería este que está acá, ¿sí? Que está siendo atacado por todas estas fuerzas que aparecen, que es la fuerza F2, la fuerza F1, la fuerza F3. Es decir, ponela en para pantalla ser completa. mejor, tendría que decir fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Cada una de esas fuerzas tiene un determinado ángulo de dirección respecto del semieje positivo de las X. Y por otro lado nos da los valores, es decir, nos dice que F1 vale 80, F2 40 y F3 120. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Imaginarnos esto, miren, que el punto material es, por ejemplo, una calabaza, ¿no? Y entonces, a la calabaza la está tironeando una fuerza para allá, una fuerza para allá y una fuerza para acá. Entonces la pregunta es, ¿para dónde se mueve la calabaza? ¿Se mueve la calabaza? Si es que se mueve, ¿para dónde se mueve? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido y con qué fuerza podría yo reemplazar estas tres fuerzas que están actuando yo para generar el mismo efecto en esta calabaza? Bien, tengo muchas calabazas ahí abajo, por eso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, a nosotros el problema nos dice, bueno, busque una fuerza que equilibre a todo este sistema. Bueno, si me dice, busque una fuerza que equilibre a todo este sistema, yo doy por asumido que ese sistema se va a estar moviendo. Pero la primera pregunta que yo me tengo que hacer siempre es si se mueve. Yo tengo que decir, ¿se mueve ese sistema? Bien. Recordemos que para que un sistema se mueva, ¿está bien? Tiene que haber fuerzas externas que inicialmente ocasionen ese movimiento. Es decir, cuando nosotros miramos
y decimos, bueno, si yo estoy en reposo, yo estoy quietita acá, paradita, o tengo este fibrón, lo dejo sobre la mesa y queda ahí quietito ese fibrón. ¿Qué tiene que ocurrir para que ese fibrón se mueva? Cuando hablamos de moverse, estamos diciendo que un objeto está en un punto A y pasa a un punto B, es decir, cambió su posición, pasó de la posición A a la posición B. De esa manera yo puedo decir que me muevo. Si ustedes están quietos en un lugar y yo hago esto, está bien, y pregunto, ¿quién se movió? Este va a decir, vos, Pilar. Y yo digo, bueno, ¿y cómo sabes que la que se movió fui yo y no el otro? ¿No fuiste vos? Bueno, porque la que cambió de un punto A un punto B fui yo. En el medio hay algo que no podemos manejar todavía, que es el tiempo, y en el medio el tiempo está transcurriendo. Después vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero en principio, para hablar de movimiento, yo tengo que decir que un cuerpo se mueve cuando pasa de A a B. Listo. Bien, de un punto A a un punto B. Entonces, si yo tengo el fibrón quietito arriba de la mesa, ese fibrón quietito arriba de la mesa puede estar eternamente arriba de la mesa. Entonces, uno podría preguntarse y decir, bueno, ¿qué tiene que pasar para que el fibrón se mueva? Bueno, lo que nosotros sabemos desde la ciencia es que para que ese fibrón se mueva, tiene que venir un agente externo, es decir, va a tener que venir una fuerza. Ese agente externo es la fuerza. ¿Y por qué digo externo? Y porque el fibrón solito, por él mismo, no va a poder generar esa fuerza para poder moverse. Tiene que venir de afuera. Entonces, cada vez que viene una fuerza de afuera, cuando nosotros hablamos de fuerza, y ya nos vamos a meter con este concepto un poco más adelante, por ahora es solamente para tener una vaga noción de los efectos que generan las fuerzas. Para que un objeto se pueda mover, tiene que venir una fuerza de afuera. Pero puede haber una fuerza o puede haber un montón de fuerzas que estén actuando sobre el objeto. Es decir, volvemos a la calabaza. Yo tengo la calabaza ahí y sobre la calabaza está actuando la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Entonces, ¿necesariamente se va a mover la calabaza porque hay muchas fuerzas que están actuando sobre ella? Y si esa calabaza se mueve, ¿para qué lado va a tener la tendencia a moverse? Así, así, así. ¿Cómo va a moverse esa calabaza? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar acá. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿se mueve este sistema? Este puntito que acá representa nuestra calabaza. ¿Se está moviendo? Y cuando digo se está moviendo, digo, se mueve traslacionalmente, es decir, así, se desplaza, se traslada. ¿Está bien? Porque los cuerpos, como ustedes bien saben, además de trasladarse, también pueden rotar. Entonces, para la rotación yo voy a tener que mirar otras cosas además de las fuerzas. En principio lo que nosotros nos vamos a preguntar acá es si este cuerpo se mueve. ¿Pero cómo? Traslacionalmente. Si se va a trasladar, si se va a desplazar. Y si es así, ¿para dónde? Bueno, ¿cómo hacemos esto? En principio vamos a mirar que acá tenemos el eje de las X. Por lo tanto, este eje de las X se sigue prolongando para este otro lado. ¿Está bien? Y si nosotros tenemos que encontrar la respuesta, si ese objeto se traslada o no se traslada, lo primero que nosotros tenemos que ver es que para que un objeto esté quieto, acuérdense ustedes, la primera condición es que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese objeto me tiene que dar 0. Para que un objeto esté quieto, ¿sí? O moviéndose en el movimiento rectilíneo uniforme, se pueden dar esas condiciones. Si un objeto está en reposo es porque todas las fuerzas que están actuando sobre él, la sumatoria de todas esas fuerzas me da 0. Es como cuando uno dice, estoy en equilibrio económicamente, ¿no? Es decir, porque los ingresos y los egresos, la sumatoria me da 0, significa que estoy equilibrado. Ahora, cuando la sumatoria de todas esas cosas no me da 0, entonces algo distinto está pasando. Entonces, repasando el módulo que ustedes tienen, si la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo nos da 0, tenemos dos posibilidades. O que el cuerpo esté en reposo, quieto, sin moverse, o que el cuerpo se esté moviendo, pero animado de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuya velocidad es constante. Este es otro concepto que vamos a ir mirando un poquito más adelante, pero sería importante que vayamos incorporándolo. ¿Qué significa que vaya con un movimiento rectilíneo uniforme? Significa que hay un movimiento, porque que está cambiando su posición de A a B, de B a C, de C a D.
Es rectilíneo porque la trayectoria que describe es rectilínea, es decir, es una línea recta. Y es uniforme porque como la palabra nos dice, cuando uno usa uniforme para una escuela o para lo que fuese, ¿qué significa? Todos iguales. Todos iguales. Entonces acá, ¿qué es todos iguales? La velocidad. ¿Está bien? La rapidez que lleva el cuerpo va a ser la misma. Entonces, para que ese cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de la fuerza nos tiene que dar 0. Vamos a ver si esto es cierto, es decir, eso es lo que nos tiene que pasar. Si no nos da 0, ya sabemos que el cuerpo se mueve y después veremos para dónde. Entonces, eso es en principio lo que nosotros vamos a hacer ahora, en este preciso momento. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vienen? Bien, bien. Bien, Bien. bien, bien. Sí, Bien, bien. bien. Esa calabaza, ¿sí? Oficia de punto material, ¿está bien? Como para que tengamos la representación de que estamos todos tironeando de la calabaza. Bueno, vamos a seguir entonces. Les voy a mostrar. ¿Ven eso? Sí, se ve. Muy bien. A ver si. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Sumatoria de fuerzas nos tiene que dar 0. ¿Sumatoria de qué fuerzas? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en X nos tiene que dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y nos tiene que dar 0. Las dos cosas se tienen que cumplir. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a la fuerza 1. La fuerza 1 yo les expliqué la clase pasada que para cuando nosotros usamos las razones trigonométricas, senos, cosenos y tangentes, estaba bueno pararse siempre en el ángulo agudo y no en el obtuso. Por ejemplo, la fuerza 1 está a 135 grados de la fuerza 2, pero la fuerza 2, a su vez, está a 30 grados del semieje positivo de abscisas. Entonces, yo, la fuerza 1 en realidad la tengo a 165 grados respecto del semieje positivo de las X. Ahora, ¿qué voy a usar? Puedo usar el coseno de 165 sin problema, pero está bueno que por ahí digan, bueno, si todo esto vale 165, ¿cuánto vale este pedacito que está acá? Y bueno, entonces tengo que decir, bueno, este pedacito que está acá, que es alfa más 165, ¿sí? Alfa más los 165 grados, que vale esto, esta suma de estos dos ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Entonces alfa va a valer 180 menos 165, o sea que alfa vale 15 grados. Bien, entonces ahora sí que decimos, bueno, entonces, vamos a arrancar por la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué significa la sumatoria de las fuerzas en X? Significa cada una de esas fuerzas proyectadas sobre el eje X. ¿Qué significa la sumatoria de las fuerzas en Y? Cada una de esas fuerzas proyectadas en el eje Y. Entonces vamos a la sumatoria de fuerzas en X. La fuerza 1, cuando yo la proyecto sobre el eje X, ¿sí? Yo digo, en el eje X siempre tengo el coseno. Bueno, no. En el eje X, en este caso, en lo que nosotros venimos haciendo, puede ocurrir que si nuestro sistema lo rotamos, le pongamos en X algo que en realidad tenemos que calcular el seno, pero bueno, no importa, por ahora es esto así. El coseno de 15 grados, ¿sí? Porque si yo me paro acá, acá tengo 15 grados. El coseno de 15 grados es el cateto adyacente, es decir, lo que estaría acá, ¿sí? O sea, f de 1 en el eje X, dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa es el valor de nuestra fuerza, es decir, 80 newton. Entonces, ¿qué decimos? Que la fuerza 1 proyectada en el eje X va a ser 80 newton por el coseno de 15 grados. Pero ojo el piojo, como nosotros ya sabemos, 15 grados en teoría está en el primer cuadrante, por lo tanto, si yo hago coseno de 15 por 80 no me va a dar positivo. Lo que yo tengo que saber es que le tengo que meter el signo negativo porque en realidad se está dirigiendo al otro lado. Entonces hacemos el coseno de 15 grados y lo multiplicamos por 80. Todo eso nos da menos 77,27 newton. Insisto,
Una pregunta, si hago la profe. cuenta, a mí la cuenta no me va a dar negativo, me va a dar... No me da ¿Me mano escucha? para apretar todos los botoncitos, sí. Usted explicaba que se podía tener en cuenta que es coseno de 15 grados. ¿Puedo considerarlo como fuerza 1 directamente como menos 80 newton? Correcto. Menos 80 por el coseno de 15. Claro, lo considero menos porque estoy parado sobre el eje X. Yo lo pensé, Sí, o sea, lo pensé de esa manera en ese momento que lo decía. sí, no hay Para ningún por ahí no problema. generarme confusión, porque a veces sí tiene la confusión cuando usted dice los 15 grados, que pasa a ser el cuadrante positivo, pero tenemos que tener en cuenta que está en el eje negativo de los X. No hay ningún problema. Como ya les Perfecto. dijimos, ustedes pueden arbitrar la forma de resolver los ejercicios. De ninguna manera yo les voy a decir cómo. Lo que no puede ocurrir es que violen alguna regla matemática. Entonces, si vos haciendo tu técnica, vos te ordena, vos estás poniendo en el menos 80 newton, porque ya estás sabiendo que va para aquel lado. Claro. Y estás usando el coseno de 15, es decir, que de alguna manera vos estás haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Solo que yo hago 80 por el coseno de 15, después digo, va para el otro lado. Vos directamente decís, va para aquel lado, 80 por el coseno de 15. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bien, ¿Ah? genial. Bárbaro, gracias. Seguimos. Positivo, pero yo ya sé que va para el otro lado. Si alguno de ustedes utiliza el coseno de 135, ya el coseno de 135, perdón, de 165, ya se los va a tirar negativo, entonces no van a necesitar hacer ese análisis. Bien, ya sabemos que la fuerza 1 en el eje X vale esto. Vamos a ver cuánto vale la fuerza 2. La fuerza 2 proyectada en el eje X está acá. Entonces, el coseno, pero ¿de cuánto ahora? De 30 grados, va a ser la fuerza 2 proyectada en el eje X sobre la hipotenusa, que es lo que vale la fuerza 2, que es 40 newton. Entonces, ¿qué digo de acá? Digo de acá que la fuerza 2 en el eje X va a ser los 40 newton multiplicados por el coseno de 30. Entonces, la fuerza 2 en el eje X perdón, lo hice, ay Dios santo, coseno de 30 por 40. 34,64. 34,64 newton. Y ahora lo que vale la proyección de la fuerza 3 sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué digo? Bueno, el coseno de menos 75 grados, ¿sí? O pueden agarrar y hacer 360 menos 75 y va a pasar lo mismo, es igual a F, la fuerza 3 en el eje X, proyectada en el eje X, sobre lo que vale la fuerza 3, que es 120 newton. Entonces, de acá decimos que la fuerza 3 en el eje X va a ser 120 newton por el coseno de menos 75 grados. Si ustedes hacen 360 menos 75, les va a quedar un ángulo que va a estar ubicado en el cuarto cuadrante, pero siempre moviéndonos en el sentido antihorario, y es lo mismo. Entonces, la fuerza 3 en el eje X va a ser el coseno de menos 75 multiplicado por 120. Y eso nos da 31,05 newton. Y fíjense que está perfecto que nos dé positivo, positivo, porque yo tengo su proyección sobre el eje, el semieje positivo de las X. Pero ahora que dice que todo esto me tiene que dar cero para que esté en equilibrio. Entonces vamos a ver si eso es cierto. La sumatoria de las fuerzas en X, ¿cuánto nos da? Y vamos a ver, la fuerza 1 valía menos 77,27. Le voy a sumar lo que vale la fuerza 2, que es 34,64. Y le voy a sumar lo que vale la fuerza 3, que es 31,05.
Todo eso me da menos 11,58 newton. Significa que no me da 0. Entonces, no va a estar como yo esperaba que esté, es decir, que esto se va a estar moviendo. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero sobre el eje de la sí. Bueno, díganme, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Van entendiendo eso? Yo tengo una Bien. duda, Sí. profesor. Cuando las fuerzas son negativas a la hora de hacer la sumatoria, ¿eso interviene o no? Porque yo le hice una consulta otro día a un compañero y me dijo que, o sea, que se sumaban las fuerzas, o sea, no importaba el... No entendí bien ese concepto, digamos. Sí, a ver. Todo lo que existe, todas las cuentas, todo lo que nosotros aprendemos, eso que ustedes aprendieron, los límites, las derivadas, todo se puede hacer solamente conociendo las sumas. Cuando yo hablo de sumas, la suma involucra, todas las demás cuentas son resúmenes de sumas, ¿está bien? Entonces, cuando yo hablo de sumatoria, cuando hacemos una resta, menos 3 menos 2, que decimos una suma, por ejemplo, menos 3 más menos 2 es menos 3 menos 2, eso me da menos 5, eso es una suma. Lo que pasa es que estoy sumando, pero cada número con su respectivo, es como que yo me vaya a comprar a la panadería y deje mi lunar acá arriba de la mesa, es decir, va a ir Pilar con su lunar, el número con su signo. Entonces, si yo tengo 4, una fuerza que vale 4 newton, otra que vale menos 3 newton, y otra que vale 7 newton, y están todos sobre el mismo eje, yo las voy a sumar con sus respectivos signos. Es decir, cada una viene con su respectiva condición. ¿Me entendés? Entonces ahí decía menos 70, no me acuerdo el número, menos 77 y pico. Esa es toda la fuerza. Las otras dos eran positivas, así que yo voy a sumar, pero siempre considerando el signo. No puedo dejar el signo de lado. Sí, se entiende, profe. Está. Claro, lo que genera. Perdón. Lo que genera confusión es que la teoría dice la sumatoria de fuerza. Entonces, obviamente, uno piensa en suma, signo positivo. Pero la teoría es sumatoria, pero cada fuerza se va a sumar con su respectivo signo. Que bueno, es lo que explicó Pilar. Correcto. Porque cuando en realidad nosotros hacemos una sumatoria, lo que hacemos es 3 más, abrimos un paréntesis, menos 2. Eso es una suma. Lo que pasa es que el 2 viene con su paquetito signo negativo, pero yo estoy haciendo una suma en donde estoy combinando al 2, que era positivo, que no le veo el signo, pero que está, le sumo otro número, pero que ahora su signo es negativo, pero siempre es una suma, ¿está? Todas las operaciones que nosotros hacemos, la multiplicación, la división es una operación de resta sucesiva, y la resta no es nada más ni nada menos que una suma. O sea que son todas sumas. En nuestro universo es un montón de sumas, solo que nosotros le ponemos nombres distintos para saber qué tenemos que hacer, ¿está? Pero siempre con su signo. Sí, se entiende. Sí. No, lo que te está diciendo es que va está ubicado, si te da negativo, te está diciendo que va ubicada sobre el semieje negativo de tu eje de coordenadas. ¿Está? Correcto, ¿sí? Te está diciendo que va para el otro lado. Muy bien, sí señor, es eso. Ahí, cuando nosotros hicimos esas cuentas, hay 3 proyecciones de la fuerza 1. Hay 3 proyecciones de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. Las 3 están hechas sobre X.
todo eso lo que me dice que hay dos fuerzas que tiran para el lado positivo y hay una fuerza que tira para el lado negativo. Tengo que ver quién gana, es como una cinchada de fuerzas. ¿Está? Tengo que ver quién gana. Ahí se ve que ganó. ¿Cuánto era? ¿El negativo era? No me acuerdo, me olvidé. Bien. Bien, entonces, sobre el eje de las X, mi calabaza se va a estar moviendo para allá. Vamos a ver qué pasa después de mí. Pilar, Sí, vos habías dicho que alguien te había consultado por el tema de las proyecciones, que no se entendía bien. ¿Eso ya lo explicaste? sí, sí, sí. Ah, bien. Porque al principio no entendí qué me quería decir con las proyecciones. Y después cuando vi el módulo que daba todo el desarrollo, asocié que la pregunta tenía que ver con eso. Pero sí, Sí, básicamente las proyecciones descomponen en los ejes. correcto, Está, listo. exacto. Bien, David. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Podemos avanzar? Sigamos. Perfecto. Ahora nos queda toda la parte en I. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, pero como yo ahora voy a estar mirando sobre el eje de la SI, voy a estar mirando acá, esta vez voy a ver la fuerza 1 proyectada sobre el eje de la SI. Me tiene que dar un número positivo, es decir, va para arriba. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, el seno, ¿sí? Y ahora digo, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Acá sabíamos que era 15 grados, hoy que trabajó con 165, no importa. En cualquiera de los dos casos le va a dar positivo. Yo uso el de 15 grados ahora, después usamos el de menos 75, bueno, no importa. Seno de 15 grados va a ser igual a la proyección de la fuerza 1 sobre el eje de la SI, es decir, esto, que es lo mismo que esto, dividido la hipotenusa, que sería el valor de nuestra fuerza, 80 newton. Entonces, de acá decimos que F1 de I va a ser los 80 newton por el seno de 15 grados. O el seno de 165, no importa cuál usen ustedes. Seno de 15 por 80 nos da 20,7. Entonces, F1 de I es 20,7 newton positivo, sí, porque está sobre el semieje positivo de la SI. Hacemos lo propio con fuerza 2, que la tenemos acá, también me va a dar positivo, entonces decimos el seno, pero ahora de 30 grados. El seno de 30 grados va a ser igual a la proyección de la fuerza 2 sobre el eje de la SI, dividido lo que vale la fuerza 2, que es 40 newton. Yo acá estoy obviando todo lo que ustedes ya conocen de matemáticas, es decir, lo doy por sentado que manejan estas cuestiones. Entonces, F2 de I va a ser 40 newton por el seno de 30 grados. Entonces, la proyección de la fuerza 2 sobre el eje de la SI va a ser el seno de 30 multiplicado por 40, y eso nos da 20. Claro, 20 newton. Vamos ahora a F3, pero miren que F3 ahora, chiqui, nos queda para allá abajo, o sea que nos va a quedar negativa. Entonces decimos, el seno de menos 75 grados, ¿sí? Va a ser igual a la proyección de la fuerza 3 sobre el eje de I dividido lo que vale la fuerza 3, que es 120 newton. Entonces, la fuerza 3 proyectada del eje I va a ser 120 newton multiplicado el seno de menos 75 grados. Por lo tanto, la fuerza 3 proyectada del eje I va a ser el seno de menos 75 por 120. Y eso nos da menos 115,9 newton. No lo voy a dar. Ah, sí, lo voy a poner en cuadro. Bueno. Así como nosotros teníamos que la sumatoria de las fuerzas en X nos daba esto, vamos a ver cuando nos da la sumatoria de las fuerzas en Y. Y entonces vamos a sumar los 20,7
más los 20 menos los 115.9 y nos da menos 75,2. ¡Pucha! O sea que tanto en X como en Y no me da 0, por lo tanto se está moviendo. En Y me dice que la resultante es negativa y en X la resultante es negativa, por lo tanto nuestro cuerpo se va a estar moviendo en una zona como rara por acá, ¿sí? Es una cosita complicada para dónde se va a estar moviendo. Bueno, vamos a ver para dónde se mueve. Yo tengo que... Voy subiendo así de a puchito los videos porque cuando los quiero subir al canal, si son muy extensos no suben. Entonces los tengo que ir fraccionando y filmando en distintas etapas. A la pregunta que me hacías vos hoy, Ricardo, me parece, o Nico, no me acuerdo quién, sobre los signos, vieron que acá hicimos más, menos, cuando sumamos. Sí. Conservamos el signo de las fuerzas. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien, bien. Sí, bien. Perfecto. Vamos entonces a la última parte. Nos queda averiguar para qué lado se movía nuestro cuerpo, es decir, nuestra calabacita. Lo que sí sabemos es que la suma de todas las fuerzas en X nos dio menos 11,57 y la suma de todas las fuerzas en Y nos dio menos 75,2. Siempre hablando de Newton, ¿no? Bueno. Entonces sabemos que con esta gráfica nuestro cuerpo se va a tener que estar moviendo en algún lado por acá, entre medio de estos dos vectores. Lo que nosotros queremos saber es justamente cuánto vale esto, ¿sí? Y si este es nuestro sistema coordenado acá, este es el eje X, ¿cuánto vale este argumento? ¿Cuánto vale θ? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el módulo? Y el módulo de nuestro vector lo vamos a calcular con Pitágoras, como ustedes ya saben. El cuadrado de menos 11,57 más el cuadrado de menos 75,2 y cuando hacemos esa cuenta nos da 11,57 al cuadrado más 75,2 al cuadrado y a todo eso le calculamos la raíz, nos da 76,08. Todo esto en Newton, ¿no? O sea que el tamaño del vector resultante es ese. Significa que nosotros podemos a todas estas fuerzas reemplazarlas por una sola. Y esa fuerza sola sería esta que está acá, en esa dirección y con ese valor de módulo. Ahora, ¿cuánto vale el θ? Bueno, para calcular θ tendremos que hacer el arco tangente de la sumatoria de lo que es en Y, que es 75,2, dividido 11,57, que es lo que vale en X. Entonces, nuestro θ, ojo acá, pongo los dos en positivo porque por más que los ponga en negativo, al haber un cociente con numerador y denominador ambos negativos, ese cociente me va a dar, por supuesto, positivo, entonces no hay problema. Entonces, inverso tangente de 75,2 dividido 11,57. Y eso nos da 81,25 grados. Pero 81,25 está en el primer cuadrante, es decir, debería estar por acá. Y no es nuestro problema. Nuestra calabaza se mueve acá abajo. Por lo tanto, esto es lo que nosotros calculamos. O sea que nosotros necesitamos lo otro. Así que, ¿qué hacemos para el otro? Le sumamos 180. Y nos da 261. Este es el θ que nosotros necesitamos. 261,25 grados. Este es el
¿sí? Ese es nuestro... O sea que nuestra calabacita viene y se mueve así, de acá, se está moviendo así. O sea que se desplaza en X y también se desplaza en Y. O sea que no está en equilibrio. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que no se mueva, para que quede en equilibrio? Bueno, ponemos esto, el equilibrante. Esto es nuestra fuerza, el resultado de la sumatoria de todo esto. O sea que todas estas fuerzas nosotros las podemos reemplazar por una sola, que sería esta. Y si hay algo que está tirando para allá, para que se quede quieto, tengo que poner algo que contrarreste eso. Por lo tanto, yo tendría que poner este valor y esa sería nuestra equilibrante del sistema. Las dos, la sumatoria, la suma vectorial de ambas fuerzas con el mismo módulo y la misma intensidad, me daría como resultado 0. Y entonces el sistema permanecería en equilibrio. Ahora sí. ¿Y entendieron ese ejercicio? Sí. Bien. Sí, de 10. Sí, se De 10. entendió. Perfecto. Fíjense que no tiene nada loco, es solamente mirar todas las fuerzas que están interviniendo, descomponerlas en X, en Y, sumar todo lo de X, después sumar todo lo de Y, después recurrir a nuestro querido Pitágoras para encontrar el valor de la componente de esos dos vectores, y después encontrar el ángulo con el arco tangente y saber a dónde está. Y la equilibrante, para que ese cuerpo no se mueva. Lo interesante acá es poder responder a la primera pregunta. La primera pregunta fue, ¿se mueve el cuerpo? Bueno, concluimos que sí, se movía así en el cuarto cuadrante. Pero ¿cómo hago para que esté quieto? Bueno, le tengo que meter una fuerza que pueda contrarrestar esa que me estaba haciendo mover el cuerpo. Y a esa fuerza se la denomina equilibrante. ¿Está? Una vez que uno entiende conceptualmente eso, pues todo lo que viene después es matemática. ¿Sí? Generalmente nuestros problemas en física se resuelven en 2 renglones. Todo lo que viene después es álgebra pura. Por eso hay que estar, como dijimos en nuestra primera clase, muy duchos en matemática, porque es el único lenguaje en el que nos vamos a entender todo. ¿Está? Bueno, a mí me gustaría mostrarles ahora, si ustedes me aguantan un segundillo, otro ejercicio, que es el ejercicio 10. Bueno, no me acuerdo si es el ejercicio 10. ¿Tienen tiempo, no? Sí, profe, sí. Buenísimo. Son 2 videitos más que no son para nada extensos, pero que por ahí les puede aclarar un montón de cosas para seguir resolviendo todo lo que viene. Esperen que lo voy a preparar. Ya está. No era el ejercicio, no sé qué ejercicio es, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, acá yo se los comparto. Voy a apagar el micrófono, se los voy a compartir. Pilar, sí. Yo ya estoy que me voy. Si Dale, querés, les comento algo sobre el 10. Dale. Bueno, chicos, no sé si recuerdan, creo que la clase anterior o la pasada, un compañero suyo que está un poco adelantado, consultó sobre el 10. Y bueno, Pilar lo dibujó, era porque no se entendía bien el enunciado con el tema de los ángulos y las normales. Que bueno, después vamos a ver si en el campus hacemos un esquemita chiquito, o si no, Pilar al final de la clase lo podés dibujar y que le tomen captura, así le queda. Lo más complicado del ejercicio es darse cuenta cómo es el sistema, cómo están sujetas las cuerdas y la lámpara, y después lo otro es lo que vieron hoy con el ejercicio 6, descomponer en ambos ejes y calcular las fuerzas. Nada, era básicamente eso. Y bueno. Perfecto. Yo tenía pensado desarrollarlo, ese ejercicio 10, y subirlo a la plataforma en la semana para que lo tengan.
Ese no lo tienen que entregar, David, ¿no? Sí, es el 6 y el 10. Entonces, no. por eso. Pero hago un esquema. Ah. Sí, yo creo que con el esquemita y indicándoles cuáles son los dos ángulos, ya creo que deberían poder sacarlo. Perfecto. Porque es descomponer y calcular las fuerzas. Perfecto. Listo, David. Bueno, chicos, yo me tengo que ir. Pilar, nos vemos hasta la semana que viene. Chao. Chao, nos vemos. Chao, David, hasta la próxima. Chao. Sí. Mira, Ricardo, no tengo idea del tema de eso porque eso lo maneja David. Yo entro a la plataforma solamente para ponerles videitos y para ponerles el link. Después, el que se encarga de todas esas cuestiones es David. Supongo que no hay problema, así que subís. Sí. Ricardo, igual si no te la corrigió, la puedes editar la entrega. Y listo. Por eso, sí, editar la entrega. Ahí está. Ve, hay alguien que te pasó el dato, yo ni idea de esas cosas. De nada. Bueno, voy a apagar el micrófono, voy a meter el otro ejercicio si lo pueden mirar. No sé cuál es el número de ejercicio, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos es que nos dice que, bueno, sobre un cable o una soga o lo que fuese, hay dos dinamómetros que son dispositivos para medir fuerzas. Y esos cables tienen un peso que pende de un punto O que tiene 200 newtons de fuerza y que no están puestos de cualquier manera, sino que tienen un valor angular de 60 grados en el punto B respecto de la horizontal, es decir, respecto del techo. Yo me puedo imaginar que quiero colgar una lámpara, entonces, como soy extravagante a la hora de elegir, cuelgo un cable a 30 grados respecto al techo, cuelgo otro cable a 60 grados respecto al techo y la lámpara, ¿sí? Eso porque uno quiere hacer cosas innovadoras. Entonces, no, lo que nos dice es, bueno, como le pusimos dinamómetros a esas sogas, a esas cadenas, lo que fuese, queremos ver qué fuerza están midiendo ese dispositivo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo lo que puse es una lámpara, esto es muy importante, porque si lo que yo puse es una lámpara, lo que pretendo es que la lámpara esté quieta, es decir, la lámpara ahí no puede moverse así, y la lámpara ahí no puede moverse así, es decir, no se puede mover ni en el eje vertical, y tampoco se puede mover en el eje horizontal. Por lo tanto, si no se puede mover, lo que concluye es que la sumatoria de las fuerzas nos tiene que dar 0. La sumatoria de las fuerzas nos tiene que dar 0. Eso es básico. Ahora, ¿qué fuerzas? Bueno, como ya sabemos, la sumatoria de las fuerzas en el eje X nos tiene que dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y nos tiene que dar 0. Bárbaro, ¿y a dónde tengo el eje X y el eje Y ahí? Bueno, para eso vamos a trazar imaginariamente un eje coordenado. Acá lo tengo, ¿sí? En X y también en Y. ¿Dónde lo trazo en Y? Bueno, si este es el peso, la continuación para arriba va a ser en Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las fuerzas en X que me tiene que dar 0? Bueno, la soga esta, la que tiene el dinamómetro 1, está ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza, al tener un determinado ángulo respecto a la horizontal, que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, por ser opuestos por el vértice entre estas dos paralelas con esta transversal, si este ángulo vale 60 grados, lo paré yo. Ahí no son opuestos por el vértice, acabo de darme cuenta de ese detalle, son alternos internos entre paralelas, ¿ok? No son opuestos por el vértice, son alternos internos. ¿Está? Pilar, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué elegiste ese lado como eje X? ¿No podría haber sido lo que sería el techo?
No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está tirando para abajo, la lámpara está colgando para abajo. Entonces yo tomo desde ese punto, me imagino como en el caso del ejercicio anterior, que Como hay con la calabaza, que la claro, calabaza es el punto, y entonces a exacto. veces te dice dónde están las... Ah, listo, ya entendí. Exacto. Ahí, entre donde converge el eje Y y el eje X, en ese punto en el medio, yo me imagino que es la calabaza. Hay dos fuerzas que tiran para arriba y una que tira para abajo. Sí, ¿Está? sí, sí, gracias. Bien. Ay, esperen que tengo que ver a dónde me quedé. Entonces, como esta fuerza es aplicada de manera oblicua, esta fuerza va a tener una proyección sobre el eje de las X, es decir, no necesariamente ahí, a ver, la voy a poner en cualquier lugar porque si no siempre van a pensar que tiene que ser ahí y no necesariamente tiene que ser ahí. Imagínense que yo tengo la fuerza esta acá y entonces hago la proyección ahí. Entonces yo acá tengo una proyección de esa fuerza sobre el eje de las X. Esta sería F1X. Y lo mismo pasa con esta otra, es decir, esta otra tiene una proyección sobre el eje de las X, ¿sí? Esta sería F2X. F2X. F1X, F2X. Oh, la nomenclatura, esto es una cosa... Para ser ordenado siempre hay que poner la misma nomenclatura. Esto sería F2X. Bien. Esta es la fuerza que pende, la lámpara nuestra que pende. Bueno, o sea que F1X que va para un lado y F2X que va para el otro, la suma de esas dos me tiene que dar 0. Porque si gana F1, la lámpara se me va para allá. Si gana F2, la lámpara se me va para allá. Y yo no quiero que se me vaya a ningún lado. Quiero que esté quieta. Entonces, la suma de las dos me tiene que dar 0. Es decir, que F1 de X que va para allá, entonces para mí es positivo si va para allá, ¿sí? Menos F2X, que es esta F2X, pero como va para el otro lado, entonces vectorialmente tiene un signo distinto, esas dos me tienen que dar 0. Pero si esas fuerzas diagonales, estas fuerzas que están ejerciendo las cadenas o los cables, tienen proyección sobre el eje X, también van a tener proyección sobre el eje Y. Entonces, esta misma fuerza va a tener su proyección acá, sobre el eje Y. Esta va a ser F1 en Y. Y esta, mi vida, también, no la vamos a despreciar, va a tener, esta va a ser F2 en Y. Pero las dos van para arriba. Cuando yo proyecto las fuerzas diagonales, ¿sí?, sobre el eje de la Y, las dos vectorialmente están dirigidas hacia arriba. Pero para abajo hay otra fuerza que es el peso. Entonces, ¿qué digo yo? Como eso tampoco se tiene que mover así, la suma de las que van para arriba y las que van para abajo también me tiene que dar 0. Porque si no el cuerpo estaría moviéndose en el eje vertical. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿quién me tiene que dar 0? La suma de las fuerzas en Y. ¿Y quiénes están en Y? Está F1 en Y, que va para arriba, por eso es positiva. Pero le voy a agregar F2 en Y, que también va para arriba, por eso es positiva, y le voy a quitar los 200 newton, que vale el peso, ¿sí?, porque va para abajo, entonces para mí es negativo. La suma de todo eso me tiene que dar 0. Una maravilla, joyita. ¿Qué pasa acá? Pasa que yo tengo como incógnita 1, 2, 3, 4 incógnitas y tengo 2 ecuaciones. Y nosotros ya sabemos que si tengo 2 incógnitas necesito 2 ecuaciones. Si tengo 3 incógnitas necesito 3 ecuaciones. Entonces acá o me sobran incógnitas o me faltan ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Ver de qué manera puedo sustituir esto por otra cosa. ¿Qué es lo que sabemos? Esto se ve acá, ¿no? Sí, se ve. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que F1 de X, ¿sí?, es F por el coseno de 60. Nosotros dijimos que esto y esto valen lo mismo. Entonces, yo puedo decir que F1 de X, a ver si se ve eso. No, puede ser más abajo. F1 de X es igual a F1 por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Esta que está acá es F1 por el coseno de 60. F2X, ¿a quién es igual F2X?
F2X, si esto vale 30, esto también vale 30. Entonces, ese es un ángulo agudo, entonces F2X va a ser igual a F2 por el coseno de 30 grados. ¿A quién es igual F1Y? Bueno, en punto y coma vamos a poner F1Y, que es esto que está acá y que es lo mismo que está acá, va a ser igual a F1 por el seno de 60 grados. ¿Y a quién es igual F2Y? Que es esto, pero que es lo mismo que está acá. Y va para arriba también. Y va a ser F2Y, va a ser igual a F2 por el seno de 30 grados. Entonces ahora yo en vez de escribir F1X, puedo escribir lo que vale F1X. Voy a hacer una sustitución. Es decir, me vengo acá y digo F1 por el coseno de 60 grados, todo esto que está acá es F1X. ¿Sí? Le tengo que quitar lo que vale F2X. ¿Y quién es F2X? Es F2 por coseno de 30 menos F2 por coseno de 30 grados. Esto que está acá es F2X. Y todo eso me tiene que dar 0. Lo propio hago con la segunda ecuación. Entonces, F1Y, ¿a qué es igual? A F1 por el seno de 60 grados. Le voy a sumar F2Y, que es F2 por el seno de 30 grados. Y acá directamente a este 200 newton que está restando me lo voy a llevar para el otro lado sumando. Es igual a 200 newton. O sea, la sumatoria de todo es igual a 0, pero yo ya quiero omitir un paso. Y entonces, ¿qué resulta que tenemos acá? Tenemos que dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? F1, F2, F1, F2. Solamente dos incógnitas. Entonces, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas. Esto se puede resolver sin ningún problema. Por ejemplo, sustitución. O por igualación, o por sumas y restas, o por lo que gusten. Si de acá, de esta ecuación de espejo F1 va a ser igual a F2 por el coseno de 30 grados. Todo esto pasa sumando para el otro lado y esto pasa dividiendo sobre el coseno de 60 grados. Ahora, como esta F1 que está acá es la misma que tengo acá, lo que voy a hacer es sustituir. ¿Qué dice? En vez de escribir F1, escribo su igual. Escribo F2 por el coseno de 60 grados, perdón, acá es de 30 grados, coseno de 30 grados dividido coseno de 60 grados por seno de 60 grados más F2 por seno de 30 grados igual 200 newton. ¡Clean! ¡Qué maravilla! Porque lo único que tenemos acá es una sola incógnita que es F2. Yo voy a borrar esto que está acá arriba. Voy a borrar esto que está acá arriba, pero voy a borrar... Voy a borrar esto. A ver, voy a dejar esta que está acá. Esta que está acá la voy a dejar ahí. Bueno, borro todo y después lo hago, porque si no, esto es... ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá? Miren esto qué hermoso. Seno de 60 dividido coseno de 60. Ese matrimonio me da la tangente. Entonces, ¿qué nos queda? F2 por coseno de 30 grados por tangente de 60 grados. Más F2 por el seno de 30 grados igual 200 newton. Factor común, F2. ¿Y qué me queda? Nos queda coseno de 30 grados por tangente de 60 grados más seno de 30 grados. Eso es 200 newton. Y como lo que a mí me importa es F2, todo ese paréntesis pasa dividiendo para el otro lado. Coseno de 30 grados por tangente de 60 grados
más seno de 30 grados. Acá lo único que tenemos que hacer es nuestras cuentas y vemos cuánto nos da. Ahí voy a buscar la calculadora. Bueno, y ahí se me cortó el coso y ya tengo que hacer otro videito para el resto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Entendieron ese ejercicio? Sí, profe, se entendió. Sí, yo entendí. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto que yo les dije al principio, que la física se termina en el segundo renglón, que todo lo que viene después es matemática? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Es decir, mi ejercicio, ¿a dónde se muere? Se mueren cuando yo entiendo que para que eso esté quieto, la sumatoria de las fuerzas en X me tiene que dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y me tiene que dar 0. Ahí se murió la física. Todo lo que viene después es matemática pura. Entonces yo tengo que ser diestro en matemática, ahí es donde tengo que ejercitarme mucho. Pero, como dato interesante, si uno entiende físicamente qué es lo que tiene que hacer, tiene el 50% del problema resuelto. Si yo entiendo qué es lo que tengo que hacer, plantear, ya después no voy a tener problema. Bueno, voy a poner el otro. Tengo que cortar el video porque no me sube tan extenso. Nosotros habíamos escrito hoy que F lo paré yo. Ahí yo ya había hecho la cuenta y me había dado 100 newton. Esa cuentita de 200 newton dividido todo ese coseno, tangente, etcétera, etcétera, me había dado 100 newton. Lo que pasa es que se me cortó el video y después lo tuve que subir. ¿Está? Pero van a ver ahí que dice 100 newton, no es nada, o que, sí, creo que es 100 newton, no es nada más ni nada menos que haber hecho las cuentas esas. Sí, porque yo la hice y da 2, toda esa. Seno, coseno, tangente, todo eso da 2, entonces 200 y 2. ¿No te dio 100? Sí, digo que todo eso. Sí, está bien, está bien. Está bien, Pues, perfecto. Entonces te queda 200 dividido 2. Claro. Bien. Por eso, muy bien, jovencito. Ahí ustedes van a ver que está recuadrado el 100 y eso no es nada más ni nada menos que esa cuenta. Ahora lo... 1 por el coseno de 60 menos F2 por el coseno de 30, esto ustedes ya lo tienen escrito, lo que pasa es que no me entra todo en el pizarrón. Todo esto nos tenía que dar 0, así que de acá podemos despejar F1, y esto va a ser igual a F2 por el coseno de 30 dividido el coseno de 60 grados. Entonces, F1 vale 100 por coseno de 30 dividido coseno de 60. 173,2 aproximadamente, ¿no? 173,2 newton. Listo el pollo, pelada la gallina. De esa manera, lo podemos resolver. Bueno, y ahí se termina el ejercicio, ¿está? Es eso, es toda la magia de estática del cuerpo rígido. Entender qué es lo que tiene que pasar para que el cuerpo no se mueva. Y en este caso estamos hablando de un punto, ¿sí? Porque, como recién preguntaba Leonela, cuando nosotros, me imagino la calabaza atacada por todas esas fuerzas, me imagino la calabaza como punto. Que no estoy pensando en que rota, estoy pensando solamente en que se traslada. Y en nuestra parte, creo que no hay ejercicios de momento, o si hay, me parece que no hay muchos. Lo único que nos va a interesar es la traslación del cuerpo, es decir, nos vamos a preocupar porque los cuerpos no se trasladen, no se muevan linealmente, no vayan de un lugar a otro. Después veremos más adelante qué pasa si rotan, pero por ahora no es lo que nos convoca. Todos los ejercicios que tienen, creo, no me acuerdo, no tengo acá el módulo, tienen que ver con eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta?
No, ninguna. ¿No? Bueno. Son de- Para el ejercicio 10, así como les decía recién, y ya cerramos, ¿sí? Para el ejercicio 10, bueno, yo voy a hacer un modelito, ¿sí? Se los voy a subir a la plataforma para que la vean, para que vean esos ángulos de 20 y 70 grados, cómo están dispuestos, y les quede claro para poder plantearlos y subir la actividad, ¿ok? Y sobre todo me interesa que entiendan que no es cuestión de subir actividades. Lo que importa es ir lento y bien, firme y entendiendo. Que sacarse un 10 no me asegura entender. Que sacarme un 6 a veces es mucho más efectivo que sacarme un 10. ¿Está? Porque el 6 lo tengo bien agarrado y el 10 por ahí pudo haber sido suerte. Entonces, apunten a eso, a entender, a que cuando ustedes leen la teoría puedan ver qué es lo que le dicen las palabras. Las palabras nos indican un montón. Estática del cuerpo rígido. Empecemos por entender qué coños me está diciendo el título. ¿Qué significa estática? ¿Qué significa cuerpo rígido? ¿Qué es momento? ¿Por qué se llama momento? Como decía hoy Leonela, no lo termino de entender. Bueno, es porque es muy abstracto, pero que yo solamente pueda entender qué es la tendencia que tiene una fuerza a hacer girar a un cuerpo, ya eso me está diciendo un montón. Entonces, empezar a entender el lenguaje y después vemos de qué manera nos arreglamos con la matemática y con las cuentas. Eso es solamente sentarse y calentar silla practicando. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente me consultan. Me gustó mucho esta semana porque he recibido algunas consultas que me resultaron muy interesantes, así que no escatimen en preguntar y en mandar emails o consultas, porque siempre vamos a estar en la medida de lo posible atendiéndolo. Lo que pasa es que ante esta demanda por la cuarentena esta, son muchos los emails y uno trata de que salgan lo más rápido posible, pero bueno, a veces uno se retrasa un poco. ¿Vamos? ¿Pudieron ver el videito que les colgué de la encantadora de... Es muy bueno, sí. ¿Te Sí, gustó? sí. Bien. Eso es Sí. interesante porque no hay nada más valioso que la confianza en uno. Si ustedes no tienen confianza en ustedes, no van a ir a ningún lado. Ustedes tienen que confiar en lo que ustedes son capaces de hacer. Y si otros pudieron hacer esto, ustedes también pueden hacerlo. No hay nadie que sea un genio, ¿está bien? Somos todos capaces de resolver cuentas matemáticas, de resolver física, de resolver química y de entenderlo. A veces con más tiempo, a veces con menos tiempo. Pero acá no tenemos ningún problema con eso. Así que confíen en lo que ustedes son capaces de dar. Se necesita que ustedes sean personas que confían plenamente en lo que se propusieron lograr, ¿ok? Así que eso espero tener. ¿Listo? Perfecto. ¿Nos vemos? ¿Nos vamos? Bueno, muchas gracias. Profe. Buen fin de- Gracias, profe.